tema me ha parecido muy lindo porque es inspirado por Dios a través de la hermana Elena de White en un libro que a mí me encanta, que se llama Felicidad y Armonía en el Hogar. Y lleva por título El legado más valioso. Así que vamos a tratar este tema para enriquecernos y para permitir que nuestras vidas no solamente sean tocadas por el Espíritu Santo, sino también que nosotros podamos tocar a otras personas a través del conocimiento que podemos fortalecer el día de hoy. Queremos recordar que nuestro sitio web es en YouTube, Centro Integral Buena Esperanza, y en Instagram, @cibepitalito, para quien quiera encontrar contenido que esté muy acorde con sus deseos, con sus expectativas o con sus necesidades. Allí encontrará contenido muy enriquecedor. Cuando pensamos en la palabra legado, pensamos en una herencia. Y de hecho el texto que leímos de Salmo 127:3 dice que herencia de Jehová para nosotros son ¿quiénes? Imagínense ustedes, cuando nuestros padres empiezan a llegar a la edad de la adultez o de la ancianitud, pongámosle, empezamos a pensar que un día ellos se van a ir al descanso, ¿cierto? Porque la muerte dentro del ciclo biológico está determinada. Y entonces recordamos de pronto algunos qué bienes tienen esos padres, ¿cierto? Qué situaciones, qué deudas, qué cosas tienen esos padres de las cuales nosotros tendremos que hacernos cargo. Pero fíjense ustedes que el texto dice que herencia de Jehová son los hijos. Y es contradictorio que en nuestra sociedad algunos consideran que los hijos son un encarte. Eso es triste, pero es una realidad. Nosotros como docentes muchas veces escuchamos a padres que están diciendo, ay, yo no sé qué hacer con ese muchachito, ay, yo no sé qué hacer con esa niña, ay, es que eso no sé qué, ay, es que eso, y eso se vuelve, o sea, sí, los hijos realmente no son una herencia para algunos padres, sino que son un problema, un dolor de cabeza, un desafío constante, pero empecemos a analizar cuál es el legado más valioso. En eso vamos a estar hablando. Según el diccionario, un legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea una cosa material o inmaterial. Y dentro de la historia bíblica, nosotros podemos observar 3 tipos de legados. Hay un legado espiritual que tiene que ver con la transmisión del conocimiento, que no solamente era transmisión del conocimiento, por ejemplo, en el caso de los antepasados cuando no había escritura, ¿cómo era que se hacía la transmisión de ese conocimiento de la Biblia? Entonces las familias se sentaban y contaban, ¿cierto? Y repetían, y por eso en el Deuteronomio capítulo 6, el Señor le dice al pueblo de Israel, y les repetirás a tus hijos, ¿cierto? ¿Y por qué tocaba repetírselas? Porque en ese momento no había una Biblia así impresa o digital como ahora la podemos tener. En ese momento era transmitido por la palabra de los abuelos, de los padres a los hijos. Pero además de eso, ¿por qué otra manera se transmitía ese conocimiento? A través del ejemplo, porque la naturaleza entra dentro de ese conocimiento oral, ¿sí? Los padres explicaban las lecciones o incluso, bueno, los mismos niños podían darse cuenta de las lecciones que la naturaleza les otorgaba. Pero en este caso, ese legado espiritual no solo se transmite por ese conocimiento que yo le cuento al otro, sino también por el que yo vivo. Y el legado espiritual está muy relacionado con ese gusto y ese deseo por la oración, por el estudio bíblico, ¿sí? Que nosotros estamos imprimiendo en nuestros hijos, nietos, sobrinos o las siguientes generaciones, porque podemos decir, bueno, no tenemos los hijos biológicos, pero tenemos unos hijos espirituales que están constantemente cerca de nosotros, ¿cierto? Pero también hay un legado emocional. Y ese legado emocional, miren que se ha desatendido mucho tiempo, porque el legado emocional está relacionado ¿con qué? Pues con ese tipo de vínculo que une a las familias en el respeto, en el amor, en la comprensión, la consideración, la tolerancia, y es un legado que ha estado, digamos, como no tan presente en algunas familias. Ese legado emocional
lo que quiere dejar es a las futuras generaciones unas bases sobre la importancia de llevarnos bien, de relacionarnos bien. El otro es un legado cultural, y ese legado cultural está relacionado con el propósito que los padres imprimen en los hijos. ¿Cuál es el propósito que usted tenía para cuando tuvo sus hijos? Para los que son padres hoy día. ¿Cuál era el propósito de tener esos hijos? Que los acompañaran, unir el matrimonio, no sentirse tan solitos. ¿Cuál es el propósito que ha permitido que nosotros formemos familias teniendo hijos? El legado cultural no es solamente dejar a las nuevas generaciones unos valores que conocemos, ¿cierto? Porque socialmente están muy reconocidos, como la honestidad, el respeto, la disciplina, sino que también se viva con un sentido de propósito. Ese es un legado cultural. Como ya tenemos claridad en lo que es un legado, ¿cierto? Que no necesariamente es lo mismo que una herencia, pero digamos que en este punto podemos asimilarlo, ¿cierto? Como en un sentido de un sinónimo. Pasemos entonces a ver algo interesante. Por eso quiero invitarlos a ver justamente Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 8 y 9. En primer lugar, nosotros debemos tener claro que seamos conscientes o no, todo lo que hacemos influye en otro. Todo lo que hacemos tiene una influencia en los demás. La forma como actuamos, como hablamos o los silencios. Nosotros tenemos una frase muy interesante y es que todo comunica. Todo comunica. Su silencio comunica. Su distancia comunica. Su cara, su actitud, su conducta, todo comunica. Cuando dice que eso que hay que repetirle a los hijos no era solamente hablado, sino que también dice, lo atarás a tu mano, está haciendo una especie de analogía sobre lo que hacemos, sobre la conducta. Porque cuando nosotros concebimos mano, mente, corazón, estamos refiriéndonos a lo que pensamos, a lo que hacemos y a lo que sentimos, ¿sí? Ahora, ser padre biológico o espiritual, o un padre social, ¿cierto? Como hoy día, nosotros somos padres porque estamos todo el tiempo influenciando en los demás, depende mucho de qué tipo de vida tenemos. En este capítulo, que es el capítulo 13 del libro Felicidad y Armonía en el Hogar, ella se refiere, por inspiración del Señor, la hermana Elena de White, a un aspecto que a mí me asusta un poco. Y es que cuando los padres tienen a sus hijos, deben tener clara conciencia de qué están transmitiendo a nivel genético a esos hijos. Y cuando uno como padre no se prepara, sino que tiene los hijos y ya, entonces ellos vienen a ser los herederos de muchos males que nosotros padecemos. No sé si ustedes han visto que hay linajes donde toda la familia, por ejemplo, sufre una enfermedad. Puede ser cáncer, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser trastornos mentales, o sea, o problemas de tiroides, ¿cierto? Miren que hay una situación y es que como humanos muy pocas veces nos preparamos a nivel físico con nuestra alimentación y los hábitos que desarrollamos para tener unos hijos. Muchos llegan y nosotros tenemos malos hábitos y continuamos con los malos hábitos. Entonces, desde ahí estamos dejando un legado a esos hijos, desde ese punto, de cuando nosotros hemos adquirido malos hábitos, no solamente para alimentarnos, sino también otros malos hábitos de conducta, como por ejemplo, trasnochar, trabajar en exceso. ¿Qué otros malos hábitos se pueden heredar? Que se hacen por conducta, no porque son biológicos. Los vicios, como tomar, la infidelidad, por ejemplo, eso es una conducta que se pasa de una generación a otra. El hecho de las quejas, de renegar, ese es un hábito nocivo que se hereda por la conducta que da ejemplo. Y el niño que está creciendo empieza a adoptar
porque sus primeros 7 años son los momentos de desarrollar todas sus habilidades comunicativas y sociales. Así que en esa etapa, ese niño o esa niña está adquiriendo esos hábitos. O sea, fíjense que cuando hablamos de un legado, no solamente podemos pensarlo desde el hoy, debemos pensarlo desde qué venimos sembrando desde antes de que esos hijos nacieran. El cuidado que debemos tener al sembrar semillas en nuestros hijos, pues eso será lo que mostrará la cosecha más adelante. Quiero leerles un texto que está allí en este capítulo 13. Cuantos más nobles sean los propósitos que animen a los padres, cuantos más elevadas sus dotes intelectuales y morales, cuanto más desarrolladas sus facultades físicas, mejor será el equipo que para la vida den a sus hijos. O sea, esto es un tema que involucra no solamente la vida espiritual. Mire que está hablando de la parte física, de la parte moral, de la parte social. Cultivando así las mejores prendas, los padres influyen en la formación de la sociedad del mañana y en el ennoblecimiento de las futuras generaciones. Y es todavía más preocupante en el buen sentido, ¿no? De llamarnos la atención el día de hoy. Usted está criando a su hijo o a su hija, no solo para usted y su familia. ¿Para qué lo está criando? Para una sociedad, para una nueva generación. Es decir, nosotros de una manera poco responsable, a veces decimos, es que es en el núcleo de mi familia que nadie se meta porque nosotros estamos aquí y somos solamente nosotros. Pero es que resulta que luego esa niña que tú tienes, Juanita, va a venir y se va a casar con el hijito que tenga alguno de los otros acá. Y lo que tú hayas sembrado ahí va a dar fruto en esa hijita cuando crezca, que va a su vez a generar una influencia en una nueva familia y así se va transmitiendo de generación en generación que esa semillita que yo empecé a sembrar en mi casa, diciendo que solo era mi casa y que nadie más tenía que estar ahí opinando ni nada. O sea, fíjense que está hablando de la sociedad y del mañana y de las futuras generaciones. Cuando hablamos de que la herencia de Jehová son los hijos, significa que la responsabilidad de las familias no es solo a nivel interno, es una responsabilidad que trasciende generaciones. Ahora sí, ustedes de pronto empiezan a sentir lo que yo siento cuando leo esto. Es una preocupación que estamos haciendo nosotros hoy a través de nuestro comportamiento y de lo que estamos sembrando en nuestros muchachos. Bien sea los hijos, sobrinos, nietos, primos, los que sean pequeños que estén a nuestro alrededor. Así como un cardo, no sé cuántos de ustedes conocen la plantica de cardo, ¿la conocen? Que aquí dice que así como un cardo que se deja crecer en el campo provee una cosecha de su especie, el cardo no podemos pedirle que dé rosas o que dé otro tipo de cosa. Los pecados resultantes de vuestra negligencia obrarán para arruinar a quienes caigan dentro de la esfera de su influencia. Yo recuerdo cuando leo la historia de Hitler, por ejemplo, de cuando era niño y de cómo él tuvo una mamá que se cayó muchas veces de los atropellos que su papá hacía, de la forma que el papá lo agredía y que minimizaba todos sus esfuerzos y que todo lo que él hacía le decía que estaba feo, que estaba mal, que él era poco hombre y ese tipo de cosas. Yo no imagino, o sea, la mamá nunca se imaginó todo lo que iba a hacer ese hombre. Destruir casi que a una nación completa y hacer tanto daño que ha perdurado ese daño hasta el día de hoy. Esa mamá no se imaginó. Nosotros tampoco podemos imaginarnos la esfera de influencia de la cual nuestros hijos o hijas van a llegar. Ustedes se han puesto a pensar que cuando esos hijos e hijas crezcan, ¿a dónde van a estar? ¿Con quién van a vivir? ¿Con quién van a compartir? Entonces, esa influencia nos representa a nosotros una gran responsabilidad, que bien sea por ignorancia o por negligencia, puede sacrificar la salud física o emocional de otros. Es un tema delicado, muy, muy delicado. Es muy diferente
cuando uno cría un perrito, un gatico, una mascota en la casa, ¿cierto? Porque primero tiene una vida corta, segundo no tiene una influencia, aunque de alguna manera, pues bueno, si se sale y muerde a los vecinos es preocupante, pero no tiene la influencia que tiene un ser humano en la vida de otros. En primer lugar, entonces nos damos cuenta que lo que sembramos empezó desde cuando nosotros empezamos a formarnos. Lo que somos lo vamos a ir transmitiendo a la siguiente generación. Pero adicional a eso, el segundo aspecto que nos menciona aquí, para ese legado, para que ese legado sea el más valioso, es que se necesita comprensión y paciencia. ¿Cuántos padres necesitan comprensión y paciencia? Pero cuando ustedes dicen todos, ¿están pensando en la comprensión y paciencia para aguantarse los hijos? Fíjense que no es esa comprensión y paciencia la que yo les voy a hablar. Porque no es para aguantarnos a los niños, a ese niño que llora, que camina, que corre por todo lado y que quiere coger todo, ¿cierto, Juanita? O a ese niño o a ese jovencito que empieza a crecer y empieza a ser respondón y que no quiere hacer caso. No, no estamos hablando de esa comprensión. Y aquí se pone un poco espinoso el asunto, porque muchos padres, cuando empiezan los niños a presentar ese tipo de conductas que se salen del parámetro, no es el niño que viene y se sienta juiciosito, o es el niño que uno le dice, vaya mamita y lave la loza y dice, sí mamá, ya voy, ¿cierto? Cuando se sale del parámetro, entonces, ¿qué hacen los papás? ¿Qué hacen ustedes? Castigar, reprimir, regañar. ¿Y saben qué nos dice aquí el Señor a través de la hermana Elena? Que cuando eso ocurre, deberíamos tener comprensión y paciencia con nosotros mismos, porque ellos son así por nosotros mismos. Y usted dice, ¿pero cómo así? ¿Cómo así? Claro. Los hijos son un espejo de nosotros. Los hijos son un espejo de nosotros. Y en ese espejo se ve reflejado nuestros malos hábitos. Y ahí es donde necesitamos comprensión y paciencia para entender, Señor, yo como adulto, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué ese niño es así? Usted dice, pero es que yo no soy inquieta ni soy irrespetuosa. Sí, ahora adulta. Pero en su transcurso de su crecimiento, usted cómo ha venido alimentando su cuerpo y su espíritu y su mente para comportarse. Porque es que eso mismo está transmitiendo. ¿No se han dado cuenta cómo nosotros repetimos la misma jerga que hablan nuestros padres? Repetimos movimientos, modismos de nuestros padres, de nuestros familiares con quienes compartimos. Y hay incluso estudios que han demostrado cómo hijos que son separados de sus padres y viven con otras personas, cuando se reencuentran, se descubren haciendo cosas que sus padres biológicos hacen y que ellos no habían podido aprenderlo porque lo había imitado, sino que eso viene ¿dónde? En la genética. Digamos que no lo podemos definir en este momento diciéndole es que hasta tal punto es o no es, pero sí se requiere un análisis por parte de nosotros. Primero, ¿qué tipo de alimentación, por ejemplo, estamos consumiendo? ¿Sí? Un niño que es muy inquieto está consumiendo muchos azúcares, por ejemplo. Genéticamente, nosotros traemos esa predisposición. Genéticamente, un padre que ha tenido una conducta de tomar alcohol, trae ya su hijito esa tendencia biológicamente, porque sus sistemas receptores han adquirido esa información. O sea, fíjense que es que el tema de tener hijos y tener una familia es algo que se imprime. Una persona que es ansiosa, que es inquieta, que no tiene calma, ¿qué puede transmitir? Eso mismo, ¿ve? Y entonces cuando los padres empiezan a ver los rasgos malos en sus hijos, lo que hacen es castigarlos cuando realmente, ¿qué es lo que se debería hacer? Analizar y reflexionar cuál es el origen de ese comportamiento. Solo que en ese afán de corregir esas cosas, como tú dices, muchas de las reacciones nuestras para con ellos al corregirlas son ¿cómo? Airadas.
porque muchas veces en vez de sentarnos a analizar este niño por qué se volvió tan respondón, por qué refunfuña, por qué hace mala cara, por qué es indolente, primero debemos revisarnos nosotros mismos. Y cuando nos revisemos nosotros mismos, nuestro núcleo familiar de adultos, entonces podemos empezar a decir, hola, sí, ellos están reflejando esa conducta de nosotros. Pero el problema más grave, que ella lo dice en el capítulo 13, como les estoy mencionando, es que la negligencia ocupa el número 1 en nuestra vida cotidiana. Nosotros preferimos echarle la culpa a otro porque es más fácil, nos quita responsabilidad. Miren lo que dice Efesios 6:4. ¿Qué nos dice Efesios 6:4? Ejercer vigilancia cuidadosa sobre nosotros mismos para evitar la tosquedad, porque a nuestro Dios le desagrada que malogremos a los niños y luego los maltratemos para corregirlos. Así lo dice textualmente. A él le desagrada. Nosotros hacemos la conducta, nuestro hijo la hereda y luego nosotros lo castigamos. Y si nos ponemos a analizar nuestra vida de adultos, ¿qué pasó con nuestros padres? Que hicieron lo mismo. Trataban de castigarnos y sancionarnos cosas que aprendimos de ellos. Y lo hacían a través del dolor. Para mí es muy triste que pues he atendido a algunos jovencitos, adolescentes, y algunos de ellos no lo hacen por rebeldía, lo hacen porque de verdad se sienten agredidos por sus padres y lo mencionan ahí. Y muchos de ellos han desarrollado un odio por alguno de sus padres, bien sea por el papá o por la mamá. Y ese odio o ese resentimiento o esa rabia no solamente se revela contra sus papás, sino también contra sus compañeros de trabajo, contra sus parejas, contra sus hermanos, contra la sociedad, o se lesionan a sí mismos. O sea, es que este tema es muy interesante, pero sobre todo para que nosotros podamos hacer un ejercicio de reflexión muy, muy individual. No decir es que ella heredó el genio de la mamá o heredó la mala actitud del papá, o es que, no, es que somos aquí un equipo. Revisemos qué ocurre. En este punto hay que tener en cuenta que esto no es un tema gracioso. Miren lo que dice: muchos truncan o entorpecen la voluntad de Dios para esos hijos por la forma como los educan. ¿Usted quiere entorpecer el plan de Dios? Siga como va, sin hacer un ejercicio de autoanálisis, de autorreflexión, de decir ¿qué está pasando con mi vida? Pues tenemos las dos oportunidades, ¿no es cierto? Pero el Señor está atento, así como estuvo atento a escuchar la súplica del pueblo de Israel allá en Egipto, Él está atento también de sus pequeños, porque para Dios esa partícula humana es muy importante, y Él desea que nosotros como responsables de esa herencia de Jehová, pues la tratemos de la mejor manera. Ahora, ¿qué posibilidades tiene un niño bien enseñado? Ay, me encanta esto. Dios ve todas las posibilidades que hay en esa partícula de la humanidad. Ve que con la debida preparación el niño llegará a ser un poder para el bien en el mundo. Observa con ansioso interés para ver si los padres llevarán a cabo su plan o si por una bondad equivocada destruirán su propósito o por una indulgencia excesiva causarán la ruina del niño para este tiempo y para la eternidad. La primera cosa que un bebé cuando nace despierta en el corazón de Dios es un sentido de propósito, no solo para esta tierra, sino para la tierra nueva. ¿Qué entonces representa eso para nosotros? Pues una responsabilidad gigantesca. Imagínense que desde que ese bebecito chiquitico, hermoso, porque ¿quién no se enternece con un bebé, cierto? Cuando ese bebecito chiquitico y hermoso llega a la vida de una familia, Dios tiene un propósito, que no es solamente para él, para la adoración de Dios, sino también para el beneficio de los que le rodean. Un ejemplo de ello, que me causa mucha admiración, toda la vida he admirado eso, es lo que ocurrió con Ana.
O sea, imagínense, Ana llevaba tantos años esperando tener un hijo. Oraba, lloraba, se compungía, se sentía supremamente triste porque Penina podía tener hijos, pero ella no. Y luego le dice, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a colocar a tu servicio. Y yo pensé, hasta ahí este pedacito, que ella iba a hacer todo lo posible para que su hijito, el que naciera, pues sirviera al Señor, pero desde su casa. Porque pues uno cuando quiere tener un hijito, ¿qué quiere? Pues consentirlo y apapacharlo y tenerlo consigo. ¿O no es el anhelo aquí de los que no hemos podido tener hijos? Ese es el anhelo más grande, ¿cierto? Poder uno tener su hijito y compartir con él y verlo dar su primer paso y decir su primera palabra, y eso es una cosa que a uno le enternece. Y resulta que Ana tiene a su bebé, ¿y qué hace con él? Lo separa de ella, lo lleva al templo, y uno dice, pero ¿cómo es posible que eso ocurra? Claro, era un sentido demasiado literal el hecho de que ella lo iba a dedicar al Señor, pero lo hizo con todo el amor y la disposición, y Samuel vivió una vida de disposición al servicio del Señor. ¿Cómo se sentiría el corazón de Ana? Supremamente feliz de saber que su hijo, ese que tantas lágrimas le había hecho derramar, ahora estaba al servicio, cumpliendo un propósito, el propósito más sagrado, que era estar al servicio del Señor. Un padre o madre cristiana que desea como primera instancia que su hijo honre a Dios, es un padre o madre ricamente recompensado por el cielo, si el propósito y el deseo que tiene en su corazón es ese. Pero para llegar allí, un hijo bien enseñado no es solamente aquel hijo que en su casa, papá y mamá oran, hacen el culto, tienen ese momento de adoración, no solamente, sino que también es un hijo que sus padres le enseñan a compartir las responsabilidades del hogar. ¿Sabían ustedes? Cuando uno está como ¿en qué grado andas tú, Julián? En octavo. Cuando uno está en octavo empieza a ver trigonometría. Bueno, ahora ven como desde antes, pero en la época de nosotros veíamos álgebra y luego trigonometría y cálculo, y uno decía, ¿y eso para qué? Eso no sirve. ¿Eso para qué le torturan a uno la vida si uno no va a estudiar esas cosas, a menos que se ponga a estudiar ingenierías o alguna cosa de esas? Y eso mismo pasa cuando a los niños se les empieza a enseñar en la casa a preparar la comida, a lavar su ropa, a hacer el aseo, a tener todo organizado. A veces uno dice, no, pero es que ellos están pequeños y se cansan, y entonces no, mejor esperemos que crezcan y ya ellos solitos, independientes, hagan las cosas. Pues así mismo como cuando uno está creciendo le enseñan álgebra y cálculo y trigonometría, no porque eso le vaya a servir en la vida futura, sino porque son los procesos de aprendizaje requeridos para que la función lógica matemática se desarrolle a nivel cerebral. Se requiere. O sea, que es necesario dentro del proceso de crecimiento. Y otras cosas más que aquí en Colombia no enseñan, y en esos países latinoamericanos no enseñan, pero que en otros países que llamamos desarrollados lo hacen. Igual pasa con los oficios de la casa. Miren ustedes que la parte emocional y espiritual de la familia también se desarrolla al enseñarles a colaborar con los quehaceres de la casa. También. ¿Por qué? Porque allí se aprende disciplina, se fortalece la memoria, se adquieren habilidades que no se adquieren si se deja al niño en la ociosidad. Estar ocupados todos los miembros en las actividades del hogar también desarrolla que se equilibre el carácter, que se exija reflexión. No es cansarlos al extremo, pero sí es permitirles que la ociosidad no sea la que inunde sus vidas. Y creo que no necesitamos muchos ejemplos. Podemos observar un niño que es criado, por ejemplo, ayudando en su casa a hacer los quehaceres, trabajando de pronto las labores de la casa, si es una casa rural, que tienen labores agrícolas o de otro tipo de actividades, comparado con un niño de ciudad que solamente va al colegio y luego regresa y tiene la tarde libre, sin supervisión incluso de sus padres. ¿Ustedes han podido observar esa diferencia? Es un niño de la ciudad que se desarrolla solito, sin el acompañamiento de sus padres y sin tener ocupaciones. Es un niño que no tolera la frustración.
Es un niño que no aprende a enfrentar los desafíos porque no tiene las habilidades desarrolladas. Mientras que uno ve los niños que están allá trabajando desde muy niños, ayudando, cooperando, tienen mayor creatividad, tienen tolerancia a la frustración, tienen un sentido de entereza y de propósito frente a las adversidades. Si uno nada más encuentra que hay diferencias entre un niño que nace por parto natural a un niño que nace por cesárea, neurológicamente hablando, imagínense entonces de un niño que ha sido criado donde no tiene exigencia, pues no desarrolla el sentido de cooperación que son completamente necesarias para hoy día, porque hoy en día en toda parte le piden a uno que hay que trabajar en equipo. La excelencia mental, moral y espiritual se logra cuando los hijos llevan las cargas que les corresponden. El desempeño fiel de las sencillas deberes del hogar pone el cimiento para la excelencia mental, moral y espiritual. Pienso en este punto en los amigos y en Daniel, pues Daniel y sus amigos. Ellos fueron llevados a Babilonia y eran adolescentes, en una etapa muy difícil de su vida, digamos porque están en el momento que cuestionan todo y que todo les parece, bueno, se habían podido deslumbrar allí en Babilonia y al contrario, ¿qué pasó con ellos? Se mantuvieron firmes a sus propósitos que habían sido enseñados desde niños, no porque los habían sentado y les habían repetido día tras día de memoria las cosas, no, sino porque ellos la habían vivido junto con sus padres. A veces decimos, es que José, el pequeño José, cuando fue vendido por los hermanos allá, los que pasaban en los camellos, iban para Egipto, es que José era un niño consentido. Bueno, sí, lo era. Pero ¿cómo creen que él logró desarrollar tanta firmeza estando en momentos de tanta dureza? Es que de ser un hijo consentido a ser esclavo era muy duro, pero él había aprendido a obedecer a Dios y a sus papás. El papá le decía, hay que ir allá a ver a sus hermanos y llevarles tales cosas, y aunque los hermanos lo trataban de manera muy grosera, él hacía caso, y él iba y cumplía los mandatos de su papá. Los niños de hoy día, mis queridos, se enfrentan cada día a cosas más terribles que lo que enfrentaron estos jóvenes en Babilonia, más terrible. Uno cada día se sorprende, yo creo que Leonardo y el hermano Eliezer, que son docentes de tiempo completo, se dan cuenta. Hoy en día no es solamente el tema de la ideología de género, es el tema del control de las emociones, es el tema de que los muchachos no aceptan un no, no quieren esforzarse para nada, no quieren hacer nada, dicen los profes. ¿Cierto que no quieren hacer nada, hermano Eliezer? Es muy difícil decir uno, muchachos, traigan la tarea para tal día, y por más que en la época de nosotros no había internet, no había nada, y uno sacaba de donde fuera, iba a la biblioteca y hacía las tareas y de todo, y hoy en día los muchachos con todas las facilidades que tienen, ¿por qué? Porque ese sentido de esfuerzo y de propósito, nosotros mismos hemos ido dejando ese legado en la mente de ellos. Algo se dañó, ay, no se preocupe, lo botamos y compramos otro. O que eso, digamos, no es como tan grave en la medida de que nosotros mismos como adultos no nos estamos esforzando para hacer las cosas. O sea, las hacemos de manera muy mediocre. No es una palabra muy adecuada, pero ¿cómo sería un sinónimo? Sí, o sea, no tenemos sentido de pertenencia por las cosas que hacemos. Lo vamos haciendo como caiga, sí. Y entonces no somos pulidos a la hora de entregar las cosas, y eso mismo están siendo los profesionales de hoy en día. No tienen ese sentido de hacer las cosas bien. Y entonces se propone, ¿cierto?, que estos muchachos no desarrollen la fortaleza que requieren. Miremos Efesios 5, 15 al 20. Es un pecado dejar que los niños se críen en ociosidad. Es importante que se cansen, señala aquí el Espíritu a través de la hermana Elena, no que se agoten, porque los músculos, como el cerebro, deben ser usados. Este no es un tema fácil de tratar, hermanos. No es fácil. ¿Y sabe por qué? Porque los adultos nos resistimos al cambio. A nosotros no nos gustan que vengan y nos digan en la cara que debemos mejorar. Y en las empresas nos pasa. Mire, cada rato nos capacitan y nos dicen, hay una nueva plataforma que utilizar. Y decimos, pero es que yo ya lo vengo haciendo de tal manera y me funciona.
No, pero es que mire, de esta manera va a funcionar más eficientemente, va a ahorrar tiempo. No, pero es así como yo aprendí, y es que así soy yo y así me quedo. Eso nos pasa como adultos. Y estamos muy despreocupados con el ejemplo que estamos dando. Veamos Hebreos 4:11. Tomamos de manera liviana los asuntos espirituales en la casa y en la iglesia, y luego nos quejamos de la falta de espiritualidad de nuestros muchachos. Hebreos 4:11 no solamente está hablando en el contexto, ¿cierto?, de un reposo como el día sábado, no. Estamos hablando de un reposo que representa la satisfacción de nuestra vida vivida de acuerdo a la voluntad de Dios. En casa nosotros puede ser que dejemos a nuestros niños guiarse solos, que tomen sus decisiones solos, y ellos no tienen la madurez para hacerlo. Para eso nosotros los padres o los adultos somos la guía para ellos. Pero la pregunta es, si somos guía, ¿de qué nos sirve nosotros ser guía si nosotros estamos conduciéndolos por el mal camino? Y ustedes dicen, pero ¿cómo se le ocurre, hermana Carolina, decir eso? Imagínense que nosotros contratemos un guía para ir a una excursión y el guía no sabe leer un mapa, no conoce la zona, no sabe cómo reacciona el cuerpo a la altitud, no conoce cuáles son los animales endémicos de la zona, dónde hay fuentes de agua, cuál es el punto de encuentro si hay un evento catastrófico. ¿Ese guía nos sirve? Pero como padre no nos hemos preocupado. Como padre nosotros venimos a la iglesia, mire, papás, yo sé que si ustedes me quieren apedrear después, está bien, no se preocupen. Miren, nosotros venimos a la iglesia. Yo me alarmaba como directora de Conquistadores. Nuestros niños vienen a la iglesia y no traen una Biblia. No buscan el texto que uno les dice. No cantan, no participan. ¿Cómo esperamos nosotros que formen su vida espiritual? ¿Cómo esperamos nosotros que nuestros hijos entiendan que el sábado es una delicia cuando para nosotros es una pereza tener que madrugar y llegar allá a la iglesia para que el hermano anciano no nos regañe? Eso está pasando con nuestras iglesias, no aquí en el paraíso nada más, está pasando con nuestras iglesias porque nosotros como adultos no nos hemos puesto en la tarea de entender que herencia de Jehová son los hijos. Y los hijos no son solamente los biológicos que nacieron de nuestro vientre o que adoptamos. Son todos los niños y jóvenes que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué testimonio le estamos dando? No nos hemos preocupado para adquirir sabiduría de lo alto. Concluyo, y este es parte del llamado, mis queridos hermanos. Resistirnos al cambio es parte de nuestra naturaleza, somos rebeldes, pero es necesario que nosotros reflexionemos y si es, como decíamos antes, necesitamos comprensión y paciencia, hagamos lo que sea necesario para decirle, Señor, me he equivocado, perdóname, pero yo necesito que mis hijos sean una bendición para las nuevas generaciones y para el reino de los cielos. No al contrario. Mire lo que dice Conducción del Niño, página 22. La educación de los niños constituye una parte importante del plan de Dios para demostrar el poder del cristianismo. Usted no piense que solamente dar estudios bíblicos, visitar a las personas y traerlos aquí para las aguas bautismales. El plan de Dios implica que la educación de los niños. Una solemne responsabilidad reposa sobre los padres en el sentido de educar a sus hijos para que cuando salgan al mundo hagan bien y no mal a aquellos con quienes se asocien. No es fácil leer esto, porque uno empieza a darse cuenta de cuánto se ha equivocado. No es fácil comprender que traemos situaciones personales que nos han herido en la infancia o en las edades anteriores y que a veces reaccionamos de unas maneras que no deberíamos. Es difícil entender que ese es un llamado del Señor y no podemos seguir igual, porque los días, como dijo aquí la lectura de Efesios 5, 15 al 20, los días en los que vivimos son malos y debemos mirar muy bien cómo andamos en sabiduría, y la sabiduría se la debemos pedir a Dios porque Él está dispuesto a dar a cada uno de nosotros esa sabiduría. Yo quiero invitarles, mis queridos hermanos, jóvenes que todavía no son padres, los que ya son padres,
los que todavía no sabemos si seremos padres, para que el Señor nos permita hacer un autoanálisis el día de hoy y revisar qué está pasando con nosotros. No podemos decir que es una vida, es que mi vida es mía y ahí yo la vivo como yo quiera y yo veré cómo le respondo al Señor. No, porque ya hoy vimos que mi vida influye en la vida de los demás. Y yo puedo estar obstaculizando el plan divino por una mala actitud, por un mal comentario, por una mala conducta. Al contrario, si somos de bendición, también seremos ricamente bendecidos, bien sea en esta tierra o bien sea en la tierra nueva. Que ese sea el deseo de cada uno de ustedes y el propósito. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares, en sus familias, no solo sus familias nucleares, sino sus familias extensas. Que puedan sentir como el Espíritu del Señor les va guiando al entendimiento de que hay cosas que nosotros debemos mejorar y que podemos por la gracia de Dios, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.